¿Me ayudas, Santiago? A ver, con el Son, faltan 2 años para salir. proyector, apágamelo después de... Perreando machín. Perreando machín. Chin, chin, chin. Okay. ¿Está en azul? Pero ¿cómo voy a agarrar con la Play, Jesús? El borrador para pedirle el oficio. Mañana te lo tienes que traer. ¿La Play? Sí. Ah, ok. Porque ya va a Que ser no se jueves. les olvide que el jueves es el festival. Tranquila. Y que tienen que venir caracterizados. Todavía no me Eso compro les mis iba a alas decir que de si quieren se cucaracha. pueden arreglar en recreo. Ah, No que no recreo. vengan desde la mañana porque en la mañana sí vamos a tener las primeras clases. Se pueden arreglar en recreo. Yo solo una vez me voy a poner que ver. Una vez. Vamos a salir a qué horas. Ay, no, pues estamos en Pintacaritas. Si no, voy a Juan de Pintacaritas. No, chécate si la entrada azul está bien, por favor, Santiago, porque no te entraba. Mejor traigo. Jesús trae los Creo que controles. estaba parpadeando. Ah, pues Ya, no ya, vengas. ya, te di. ¿Van a poner la Play? Sí, la Play 4. Yo digo que la Play Van a 5. rentar aquí. Ajá. Aquí vamos a poner. Hasta creen que lo van a dejar. Si yo nos Sí, dejo el ya dire, lo- Tienen que hacer un oficio para que... ¿Y en cuánto lo vas a rentar? 20 pesos el partido. El que pierda. Sí, jala. Y es FIFA 23. No el 24, el 24. Mejor 25. Mejor GTA. Ay, nomás puede jugar Misión uno. y misión. Ay, misión y misión. 25 pesos y ya le das todo el juego que ellos quieran. Ah, pues tengo ¿Y Roblox. cuántos minutos? Pero no. 2 horas. No, no es cierto. Lo que dura un partido de 90 minutos y ya. No, pero uno de esos partidos dura como 15 O sea, ¿qué vas a minutos. sacar 40 pesos en total o qué? Pues no sé lo que quiero Tienes que poner. agarrar la onda, mijo. Una hora, Ni no sé, siquiera media nos dar un hora. partido completo. Media hora. Bueno, 2 horas. Pues. Ay, ni va a venir, así que no pido. Yo, uno ¿Cómo se que me. media hora? Uno tiene peso. Como 15 minutos. Oye, pero si te lo... Ajá. Pero yo, pues para que. Pues La un van a entretenimiento. Mejor, sí es cierto, el maestro me dijo que cada uno trajera una idea de juegos. Ah, pues ahí está un videojuego. Pero no videojuegos. Pero va a Ah, ir Jesús. va a ir- Va Jesús. va Jesús, Lo van a va a traer la rentar Play. los dos. Oye, Es una buena idea porque si se va. Ajá. Sí, va a llegar la gente. Sí. Sí Hasta que- mira que va a ser la Carlota. No es cierto. Santiago, El chocoflan. Que Santiago, Santiago. quítale no lo jales así, quita, De la... Del rollo. O sea, aflójale las, ajá. Jesús, ¿tienes Minecraft? Ah, pues Minecraft es de eso primavera. no tiene nada que ver con la primavera. Pero podemos, es ¿Y el entretenimiento. Luis Villa les dijo eso? Sí, a mí me dijo que sí. Y ya le dijeron, ya le pidieron permiso para salir de acá. Ah, lo vamos a hacer hoy. Porque este no me dice nada. Él tiene la compu. ¿Y dónde se van a poner así? Aquí o en el salón. No, entonces aquí. Mejor me traigo mi tele, Santiago me ayuda. ¿Quién sí trajo las flores que les pidió el asesor? Flores. Se me olvidó. Pidió 2 flores. Sí, a mí se me olvida. Ah, ¿De qué color? Papel chino. No, de cualquier papel, pero flores. Ah, bueno. yo tenía planta. Como que Pues no como que tiene- plan. No, a mí sí se me fue la onda completamente. Se me olvidó. Pero sí, o sea, sí sabía, pero ayer ya llegué a mi casa bien tarde y se me fue. Para pues traigamos tráete la Play, Jesús, y ponemos el video en YouTube. ¿Crees que se vengan todos? ¿Ven uno? ¿Crees que se vengan todos? Pues tienen que venir. Ya O no. si no, Ay. 2 puntos Y ya no. abajo. Pues sí, porque... Me mandas O sea, te vas a videos traer tu de televisión posición. y tu PlayStation 4 para sacar 40 pesos. No, él tiene su PlayStation 4, yo no. Iván tiene las 5. Pero es que tienen 5.
que el otro. O sea, van a sacar 80 pesotes. Así es. Mi hermano tiene México y tiene dos. Ay, no manches, no voy, No, no creo. no voy a estar aquí. Se lo regreso cuando vengan. No, luego no. ¿Cuánto te gustó la tuya? A mí como 13,000. Ay, mi hermano también. Y es que eso costaba con la del lector de disco. Y la así digital costaba 10,000. Mi hermano tiene Roblox, Simón sí lo vi, está jugando Roblox. Fortnite, no. Fortnite está bien feo. Tiene, no me acuerdo qué otro juego. Tiene juegos de Fíjate si el carreras. director está un poquito ocupado que nos apoye. ¿Y tú, Rences? Pues tú tienes el bot, sí, cierto. Me mandas fotos y videos, por favor. Oh, claro, Lupita. Ay, es el primer festival de aquí. No, y el de Navidad. Así ¿Ves? No ando echando falsos, Lupita. Me traigo el God of War. ¿Qué? No ando echando falsos. Es el segundo. Del año no. Profe, Bueno, ¿qué prefiere, el 4 o la 5 de Play? Pero en calidad, pues, porque para traérmela. El 4, pero no me da chance de probar la 5. ¿Por qué? Ay, pero sí es una buena inversión. Niños, voy a pasar lista. Sí, mis. Correa Patiño. Dimas Hernández. Presente. Estrada Cortés. No vino fácil, no por el presente. Melchor Granados. No, güey. Morales Carranza. presente. Rodríguez Vázquez. Es mi boda, fácil. Julio Alvarado. Hinojo Sánchez. Saliva Barriga. Niños, de los que quieren credenciales, necesito que me confirmen. Yo. Iván, Confirmo. Santiago, Es que luego me paran en ¿Cuánto va a costar? Tamaulipas. Dana 70. Bueno, sí. Mañana se los traigo para. A ver, esperen un poquito. Ah, claro. Me habían dicho que era Iván, Cassandra, Dana. Pero te va a servir mucho para no los es viajes. cierto. Iván, Cassandra, Santiago y Fernanda. ¿Quién más? Yo Porque ocupo el dinero mañana. ya tengo la Y cuenta. Celeste. Para las credenciales. 60. Ocupo el dinero mañana. Mañana tomo las fotos. Quien me lo pague mañana, pues son las credenciales que se van a hacer. Para tenérselas el viernes. Ok, Oh, chido. ¿cómo? Tiene un costo de 70 pesos. Entonces confirmo, es Ramsés, Iván, Cassandra, Santiago y Fernanda. ¿Sí? Ok. Yes. 70 pesos mañana, por favor, se los encargo y mañana les tomo la foto. Gracias. Perreando machín. Perreando machín. Chin, chin, chin. Quedó bien chido, ¿verdad? Ay, da cringe. Es que me arde los ojos. Lo vas a ver en mi estado. Ándale, me haces más famoso de lo que ya soy. Jesús, bueno, pues también es que la Play 4. Pero Jesús también se puede jugar con el mando de Play 4 de Play. Ahí está. Son lentes que suenan con Freddy. Creo que fue el. Hacen un live y ahí me mando todo. Mañana me voy. Me voy a morir. Mañana me voy de aquí, de este mundo para siempre. Me quedó bien chido. Bien, necesitan guardar silencio y poner atención, escuchar. Tienen que hacer un reporte de lo que dice Rousseau sobre el contrato social. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 en el denominado siglo de las luces o de la Ilustración. Por muchos, y me incluyo, es considerado el pensador más grande de la época. Lo paradójico es que a pesar de que la Ilustración se caracterizó por el culto a la razón, Rousseau se encargará de dignificar también el papel de las emociones y los sentimientos. Es por ello que sus escritos, además de inspirar a racionalistas como Kant, inspiraron también al romanticismo.
Filósofo, politólogo, músico, botánico, pedagogo, precursor del género de la autobiografía, el legado de Rousseau es vasto y muy importante. Muchos de los líderes de la Revolución Francesa, como Robespierre, tomaron el pensamiento de Rousseau como su estandarte. También hay elementos para decir que fue antecesor de Marx. Muchos de sus libros, incluido el más importante, El Contrato Social, fueron condenados por las autoridades civiles y religiosas de Francia por ser libros incómodos y polémicos para la época. Quizás la mejor forma de introducirnos a su pensamiento es citando las palabras con las que inicia el contrato social. El hombre nació libre y sin embargo está encadenado. ¿Cómo sucedió este cambio? No lo sé. ¿Qué puede legitimar al hombre? Creo que puedo resolver esta cuestión. El hombre nació libre, pero la sociedad le ha puesto cadenas. Las cadenas de la ley que emana de ella y las cadenas del poder arbitrario que algunos hombres ejercen sobre la mayoría. Para Rousseau, la sociedad civil de nuestros días es ilegítima por la sencilla razón de que es injusta. No hay país, no hay sociedad en la que sus leyes no estén orientadas a servir a los ricos y a los poderosos, a proteger sus privilegios. La sociedad ha justificado la desigualdad y la injusticia a tal grado que cree que no puede vivir sin ella. Ante este panorama, nuestro filósofo se puso el propósito de conducir al hombre hacia una verdadera libertad y el establecimiento de un régimen político que cuente verdaderamente con la voluntad de todos aquellos sobre los que tiene autoridad. Para lograr semejante propósito, es importante remontarnos a los orígenes de esa desigualdad y de esa injusticia. ¿Qué la ocasionó? ¿Por qué los estados en la actualidad son así? Como muchos otros filósofos políticos, Rousseau también iniciará su camino describiendo al hombre en el estado de naturaleza. Aquí es importante hacer un paréntesis. Para Rousseau, el estado de naturaleza, más que una realidad histórica, es simplemente una conjetura de la cual se sirve para comprender al hombre de nuestros días y sus efectos. No es empresa del desnable distinguir los elementos originales de aquello que es artificial en la actual naturaleza del hombre y conocer a fondo un estado que ya no existe, que quizás nunca existió, que probablemente no existirá jamás, pero del que sin embargo es necesario poseer la noción adecuada para poder evaluar con corrección nuestro presente. En el principio, el hombre era un animal como los otros animales. Recorre su entorno en busca de alimento. Aunque busca su propia conservación, no es un ser hostil como lo describe Hobbes. Para Rousseau, el error de Hobbes radica en depositar en el hombre natural la ambición, los deseos y la violencia propias del hombre que vive en sociedad. Este hombre natural solo tiene las necesidades más básicas como comer, dormir y reproducirse, las cuales puede satisfacer con facilidad. No piensa en el futuro, solo se limita a evitar el dolor. Es un animal ocioso y perezoso, por lo que Rousseau también rechaza al hombre trabajador y emprendedor por naturaleza que nos presenta Locke. Es en su ociosidad que el hombre siente el placer de existir. Por último, el hombre natural tiene dos características fundamentales que lo definen: el amor a sí mismo y una cierta bondad hacia el sufrimiento de otros hombres. Esta bondad natural es la que le impide ser agresivo con los demás, no busca hacerles daño. Aunque no podemos decir que el hombre natural es virtuoso, porque no tiene necesidad de serlo, tampoco podemos decir que hay maldad en él. Para Rousseau, en el estado de naturaleza todos los hombres eran libres e iguales. Ninguno tenía la necesidad de esclavizar a alguien, pues cada uno podía hacerse fácilmente de lo que necesitara. Tampoco tenían mucha relación unos con otros, ni siquiera existía la familia. Las relaciones entre el hombre y la mujer son casuales. La mujer cuidaba instintivamente a sus hijos hasta que ellos estuvieran lo bastante fuertes como para alimentarse ellos mismos. Al errar por los bosques sin industria, sin lenguaje, sin domicilio, sin guerra y sin sociedad, sin ninguna necesidad de sus semejantes y sin el menor deseo de perjudicarles, incluso sin reconocerlos de manera individual, el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, solo poseía los sentimientos y los conocimientos propios de dicho estado. Si por azar llevaba a cabo algún descubrimiento, no podía comunicarlo a nadie, porque ni siquiera sabía quiénes eran sus hijos. El arte pertenecía solamente a su inventor. No había ni educación ni progreso. Las generaciones iban multiplicando vanamente, y al partir cada una de ellas desde el mismo punto, los siglos transcurrían con la rudeza de las edades primeras. La especie se había hecho vieja, pero el hombre seguía siendo niño. El hombre natural es un animal ocioso y perezoso.
que se complace con su mera existencia y que se compadece con el sufrimiento de los demás. ¿Cómo es que da ese paso hacia la civilización? Rousseau nos dice que las catástrofes naturales son las que obligaron a los seres humanos a tener un contacto más estrecho entre ellos. Gracias a este contacto continuo es que empieza a desarrollarse el habla y la vida familiar. La familia y esta nueva cooperación ocasional entre seres humanos van a traer consigo nuevas necesidades y ciertas obligaciones, pero a pesar de eso, el hombre aún conserva su bondad natural y predomina un ambiente agradable de ayuda mutua. A medida en que este contacto crece, comienzan a surgir las fricciones propias de la convivencia diaria entre seres humanos. A medida en que se desarrollan las ideas y los sentimientos, las relaciones se extienden y se desarrollan los vínculos. Los hombres acostumbran a reunirse delante de las cabañas. El canto y la danza constituyen su diversión. Cada uno empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado, y la estimación pública tuvo un precio. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, o el más fuerte, o el más diestro, o el más elocuente, fue el más considerado. Y este fue el primer paso hacia la desigualdad. De estas primeras preferencias nacieron primero la vanidad y el desprecio, después la vergüenza y la envidia. Estos sentimientos fueron fatales para la felicidad y la inocencia. Es en este punto donde surge en el hombre una lucha interna entre su bondad natural y su natural amor a sí mismo. Desafortunadamente, se impuso el amor a sí mismo en la mayoría, lo que da paso a los conflictos y las peleas, las cuales, al no haber ninguna ley, se agudizan. Aquí lo interesante es que no fueron estas fricciones las que dieron paso a la sociedad civil, como pensaban Hobbes y Locke. Fue la fundación de la propiedad privada. El fundador de la sociedad fue aquel que dijo por primera vez: esta tierra me pertenece. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes lo bastante simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado el género humano aquel que hubiera arrancado las estacas de la cerca y gritado a sus semejantes: no escuchen a este impostor, están perdidos y olvidan que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Con la fundación de la propiedad privada se da una transformación de fondo en la vida de los seres humanos. Si el hombre natural era perezoso y no pensaba en el futuro, pues lo poco que necesitaba lo obtenía fácilmente, el hombre que posee un pedazo de tierra no puede darse ese lujo, pues no solo tiene que trabajarla para poder subsistir, también tiene que cuidarla y hacerse responsable de ella para no perderla. La satisfacción que le causa a los seres humanos desarrollar y proteger sus posesiones está generando en ellos el deseo de tener más. Cegados ya por la ambición de satisfacer ese deseo, los hombres buscarán hacerse de más tierra. Es así que Rousseau llega a uno de los puntos centrales de su pensamiento. El origen de la desigualdad está en la invención de la propiedad privada. El mundo que alguna vez estuvo libre de muros y cercas comienza a dividirse con estas. Los hombres van normalizando la idea de propiedad, pero no todos tienen proporciones iguales de tierra. Unos tienen más y otros tienen menos. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos tenemos las mismas cualidades y capacidades. Habrá unos que por sus capacidades y cualidades podrán hacerse de un mayor número de tierras y otros con menos. Las cosas hubieran podido permanecer iguales si las aptitudes hubieran sido iguales, pero la proporción pronto quedó rota, pues el más fuerte trabajaba más, el más hábil sacaba mejor partido de lo suyo, el más ingenioso hallaba los medios de abreviar su trabajo. De este modo, la desigualdad y la diferencia entre hombres se desenvuelven insensiblemente. Evidentemente, esta desigualdad pronto hará visible que unos tienen mucho y otros tienen poco, lo que generará un estado de guerra entre ricos y pobres. En este punto, el hombre se ha perdido a sí mismo. Si antes vivía por él y para él sin el deseo de hacer daño, ahora vive para los demás, no solo porque depende principalmente del ingenio y la inteligencia ajenas, sino porque ha aprendido a compararse con otros seres humanos. La vanidad de ser más que los otros, de tener más que los otros, de ser más reconocido que los otros, de ser más valorado que los otros, terminó por encadenar y someter los deseos más profundos de su corazón, todo por la vanidad de decir tengo más que tú, soy mejor que tú. Es en ese ambiente tan polarizado que a uno de los ricos, sabedor del peligro en que estaban sus propiedades, reunió a los hombres y les dijo: unámonos para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Hagamos reglamentos de justicia y de paz que todos estén obligados a respetar sin excepción. En lugar de pelearnos,
Concentremos todas nuestras fuerzas en un poder supremo que nos gobierne con sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace a los enemigos comunes y los mantenga en eterna concordia. De esta manera es como Rousseau concibe el nacimiento de la sociedad civil, esto es, a través de un pacto fruto del engaño y cuyo verdadero fin es legitimar el dominio y la ventaja que los ricos tienen sobre los pobres. La legalización de la desigualdad y la injusticia se consolida con la creación de un gobierno que oprime a través de la ley y de la fuerza pública. Una vez determinado el problema y su origen, el siguiente objetivo de Rousseau es descubrir cómo devolverle al hombre su libertad. Si la sociedad ha esclavizado al hombre con las cadenas de la desigualdad, de la injusticia, de la ambición y el egoísmo, es necesaria una transformación de fondo. La base de este proyecto es el establecimiento de un nuevo contrato social que no esté fundado en el interés individual, sino en el interés colectivo. Si recuerdan, Rousseau decía que la sociedad entre hombres es ilegítima porque es injusta. Y es injusta porque quienes gobiernan y hacen la ley no sirven de acuerdo a la voluntad de todos y en su beneficio, sino de acuerdo a la voluntad de los poderosos. Entonces, para aquella legitimidad, es necesario que el gobierno y la ley sean producto de la voluntad de todos como colectivo, es decir, de la voluntad general. Ahora, cuando Rousseau dice voluntad general, no se refiere a la suma de todas las voluntades particulares, pues todos tenemos intereses diferentes, sino al consenso de esos intereses particulares en favor de algo más grande y más noble, el bien de todos. Cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común bajo la dirección suprema de la voluntad general, y en nuestra condición asociada recibimos a cada miembro como una parte indivisible del todo. Este acto de poner el poder individual de cada uno en la voluntad general es lo que va a crear el cuerpo político de la sociedad o Estado. Solo la voluntad general puede por sí sola dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con el objetivo de su creación, que es el bien común. Porque si las diferencias entre intereses particulares han hecho necesaria la creación de las sociedades, lo que la ha hecho posible es el acuerdo de estos mismos intereses. Es lo que hay de común en estos diferentes intereses lo que hace posible el vínculo social. Si no hubiese un punto en el que todos los intereses coinciden, no habría sociedad. Ahora bien, puesto que la voluntad particular siempre tiene por objetivo el bien privado y la voluntad general se propone el bien común, de ello se deduce que solo esta última es, o debe ser, el verdadero motor de la sociedad. La voluntad general es el punto clave del pensamiento político de Rousseau, pues es solo a través de ella que el contrato social, fruto del pacto entre hombres libres e iguales, tendrá legitimidad. Ahora, ¿qué implica vivir bajo la voluntad general? Antes que nada, implica la colectivización y la revalorización de los seres humanos, es decir, que todos importan, que todos cuentan, que todos valen. No hay interés particular, por muy poderoso que sea, que valga más que el bien común. Vivir de acuerdo con la voluntad general implica pensar en los demás, implica reconocer que mis acciones repercuten en la vida de los otros. Si yo tiro basura, si soy corrupto, si engaño a mi mujer, si grafiteo la pared del colectivo, si me robo la luz, estoy ejerciendo una influencia y una afección sobre los demás que siempre debo de tomar en cuenta. En ese sentido, no se trata de pensar nada más en lo que yo quiero o de qué manera puedo sacar ventaja de los demás, sino tratar a los otros como personas que valen lo mismo que yo, que son fines en sí mismos y no medios al igual que yo. Es por esa razón que el contrato social, además de ser un proyecto político, es un proyecto moral que entiende que solo a través de la virtud de sus ciudadanos se puede alcanzar la virtud de la sociedad. Una vez aceptadas estas distinciones, es completamente falso que en el contrato social haya una renuncia verdadera por parte de los particulares, pues su situación gracias a dicho contrato es 1000 veces preferible a la de antes, ya que, en vez de una alienación, han hecho un cambio ventajoso al sustituir una manera de vivir incierta y precaria por otra mejor y más segura. Su vida misma, que han consagrado al Estado, está permanentemente protegida por él. Ya establecido el contrato social por la voluntad general, lo que viene a continuación es el establecimiento de la ley. Mediante el pacto social hemos otorgado existencia y vida al cuerpo político. Se trata ahora de dotarle de movimiento y de voluntad mediante la legislación, porque el acto primitivo mediante el que este cuerpo se constituye y se une no determina lo que debe hacer para conservarse. Solo la voz del pueblo puede establecer la ley, y cada aplicación de la ley debe ser producto de su propia voluntad.
La voluntad del pueblo es la única ley. Ahora, es muy importante remarcar que como parte sustancial del contrato social, el ciudadano tiene dos caras. Por un lado son soberanos, pues son ellos quienes hacen las leyes, pero por el otro son súbditos que tienen la obligación de cumplirla. En ese sentido, Rousseau nos dice que la soberanía es inalienable, esto es, nadie puede renunciar al derecho que tiene de expresar su voluntad, que como ya dijimos, no puede estar movida por el interés personal, sino por el interés colectivo. Además, la soberanía es indivisible. La voluntad general no puede partirse, porque de ser así, ya no sería general, sino particular. Si eso llegara a pasar, ningún ciudadano estaría obligado a obedecer, pues el contrato social establece que la ley debe emanar de la voluntad general. Como pueden ver, no es tarea fácil elaborar leyes orientadas al bien común que cuenten con el consenso general. Sin embargo, es algo que se debería hacer. La principal dificultad nos la enuncia el propio Rousseau a continuación. Las leyes no son sino las condiciones de la asociación civil. El pueblo, sometido a las leyes, debe ser su autor. Solo corresponde a los que se asocian estipular las normas de la sociedad. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Será de común acuerdo? ¿Mediante una inspiración súbita? ¿Tiene el cuerpo político algún órgano para expresar estas voluntades? ¿Quién le dará la previsión necesaria para levantar actas y publicarlas previamente? ¿Cómo las enunciará en el momento necesario? Como una multitud ciega que con frecuencia no sabe lo que quiere, porque rara vez sabe lo que le conviene, ¿acometería por sí mismo una tarea tan grande y tan difícil como es un sistema de legislación? El pueblo quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve por sí mismo. Aquí Rousseau nos plantea un dilema interesante. Ok, el pueblo es quien debe hacer la ley, pues es el soberano, es su derecho y su deber. Pero tenemos de buenas a primeras la capacidad de saber lo que es bueno y deseable para lograr el bien común. Tenemos en este momento la capacidad de dejar de mirar por nuestro propio interés y mirar por el de todos. Los usos y costumbres pesan, las malas mañas también. ¿Podremos liberarnos de ellas y hacer leyes justas? ¿Puede el hombre renunciar a su voluntad individual solo por el simple hecho de acordar una sociedad mejor para todos? Veamos qué responde a esto nuestro filósofo. La voluntad general es siempre recta, pero el entendimiento que la guía no es siempre esclarecido. Es preciso hacerle ver los objetos tal como son, y a veces tal como deben parecerle, mostrarle el buen camino que busca, librarle de las seducciones de las voluntades particulares, acercar a sus ojos los lugares y las épocas, contraponer el atractivo de las ventajas presentes y apreciables al peligro de los males lejanos y ocultos. Los particulares ven el bien que rechazan, el público quiere el bien que no ve. Todos necesitan guías. Hay que obligar a los primeros a conformar sus voluntades con su razón. Al segundo hay que enseñarle a saber lo que quiere. Entonces de las luces públicas surgirá la unión del entendimiento y de la voluntad en el cuerpo social, la cooperación exacta entre las partes y, finalmente, la mayor fuerza del todo. De ahí surge la necesidad de un legislador. Al ser la voluntad individual y el interés personal aún muy fuertes en los seres humanos, tomará tiempo a ser ciudadanos con un alto sentido de empatía y solidaridad hacia el otro, dispuestos a renunciar a sus deseos y ambiciones en pos de la justicia, la igualdad, el bien común. Pero a pesar de esa dificultad, necesitamos leyes que ayuden a mantener a raya las pasiones humanas, por lo que al principio se necesita un legislador. Para descubrir las mejores normas sociales que convienen a las naciones, se necesitaría una inteligencia superior que viese todas las pasiones de los hombres sin experimentar ninguna, cuya felicidad fuese independiente de nosotros y que, sin embargo, quisiera ocuparse de la nuestra. Quien se atreva a acometer la obra de crear un pueblo debe sentirse capaz de transformar, por así decirlo, la naturaleza humana, de convertir a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en una parte de un todo más grande, de sustituir la existencia física independiente que todos hemos recibido de la naturaleza por una existencia parcial y moral. El legislador es, por todos los conceptos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su talento, no lo es menos por su función. Dicha función, que constituye a la República, no entra en su Constitución. Es una función particular y superior que no tiene nada en común con el poder humano, porque si quien manda a los hombres no debe dictar las leyes, el que dicta las leyes no debe mandar a los hombres. Este hombre extraordinario tendrá la gran tarea de descubrir las reglas que regirán y conducirán a dicha sociedad hacia el bien común, y por si fuera poco, deberá persuadir al pueblo a que las acepte y las haga voluntad general, pues solo así el hombre podrá quitarse las cadenas de la esclavitud y la desigualdad. A cambio de semejante trabajo,
no tendrá más que la gloria de siglos posteriores y la satisfacción de haber hecho un genuino y desinteresado acto de amor. Rousseau piensa en hombres de gran virtud como Moisés y Licurgo, que establecieron la ley en sus naciones y las vieron renacer. Otra dificultad que ve Rousseau es que los sabios que quieran hablarle al pueblo en su lengua en vez de hacerlo en la de éste, no podrán ser comprendidos. Por lo que el legislador debe aprender a hablar con el pueblo y como el pueblo, para poder infundir en ellos la llama del espíritu social y puedan convertirse en el tipo de seres humanos que una sociedad justa necesita. Por último, nuestro filósofo pone énfasis en que las leyes deben estar orientadas en función del tipo de territorio, de la situación local, del carácter de sus habitantes, como lo dijo Montesquieu. Por ejemplo, ¿es el suelo ingrato y estéril? Inclínense hacia las artes y la industria. Por el contrario, gozan de ricas llanuras y costas fértiles, pero carecen de habitantes. Dediquen su atención a la agricultura, que multiplica a los hombres y destierra en las artes. Ya el autor del espíritu de las leyes ha demostrado, con multitud de ejemplos, de qué arte se debe valer el legislador para dirigir su atención a cada uno de estos objetos. Antes de pasar al gobierno y sus formas, hay algo que tampoco puede dejarse de lado. Del mismo modo que la naturaleza ha establecido límites a la estatura de un hombre bien conformado que, si se sobrepasan, dan lugar a gigantes y enanos, asimismo existen también límites en cuanto a la extensión que un Estado puede alcanzar para que pueda ser bien gobernado. Rousseau nos dice que cuanta más población tenga una sociedad y mayor extensión de territorio, más difícil será establecer un vínculo social entre seres humanos, por lo que un Estado más pequeño es proporcionalmente más fuerte que uno grande. 1000 razones prueban esta máxima. Primero, la administración se hace más pesada. También se vuelve más cara a medida que los niveles de gobierno se multiplican. Tantos recargos para mantener el gobierno agotan continuamente a la población, quienes, en vez de estar mejor gobernados por todos estos diferentes aparatos administrativos, lo están mucho menos que si solo hubiese uno solo por encima de ellos. Pero eso no es todo. No solamente el gobierno tiene menos fuerza y celeridad para hacer cumplir las leyes, impedir vejaciones, corregir abusos y prevenir acciones sediciosas que pueden realizarse en lugares apartados, sino que el pueblo siente menos afecto hacia sus gobernantes, quienes no ve nunca, y hacia sus conciudadanos, la mayoría de los cuales le resultan ajenos y extraños. Ya dijimos que la voluntad es intransferible, no se puede renunciar a ella. Tampoco se puede partir, la voluntad debe ser una y general. Sin embargo, el poder de hacer cumplir la ley y administrar los recursos de la nación sí puede transferirse. Es así como llegamos a un actor importante dentro del contrato social, el gobierno. No importa que este sea una monarquía, una aristocracia o una democracia, el derecho y la forma de gobernar lo decide el pueblo, y en ese sentido, el poder solo puede ser ejercido por un determinado cuerpo político en tanto el pueblo así lo desee. Llamo gobierno al ejercicio legítimo del poder ejecutivo. Es en el gobierno donde se encuentran las fuerzas intermedias que relacionan al pueblo con su nación. El gobierno recibe del pueblo las órdenes que le da el pueblo, y para que el Estado tenga un buen equilibrio, es necesario que haya igualdad y respeto entre el poder del gobierno y el poder de los ciudadanos, que por una parte son soberanos y súbditos por otra. Si el papel del pueblo es expresar su voluntad a través de leyes generales, el papel del gobierno es únicamente el de ejecutarlas y hacer que los individuos particulares las cumplamos. Dentro del espectro de la división de poderes, el gobierno es el poder ejecutivo dentro del Estado y el pueblo es el poder legislativo. En ese sentido, el gobierno tiene la implícita tarea de impregnar en los corazones de todos el espíritu de la voluntad general y el bien común. Mientras más separadas estén las voluntades particulares de la voluntad general, la fuerza del gobierno para contener al pueblo y hacer cumplir la ley debe ser mayor. Como lo explica el profesor Alan Bloom, el gobierno debe ser lo bastante poderoso para dominar la voluntad particular de sus ciudadanos, pero no lo bastante para dominar la voluntad general y las leyes. Cuantos más habitantes tenga un país, más poderosas serán las voluntades particulares, y más difícil será para los individuos identificarse con la comunidad. Por lo tanto, el gobierno debe ser más vigoroso en las naciones populosas, especialmente cuando es grande la extensión de su territorio. De ahí se sigue que la diferencia en tamaño de las naciones significa que se requieren diferentes clases de gobierno. No se puede hablar de un gobierno mejor. Esto es muy importante, pues Rousseau niega que haya una forma de gobierno ideal que pueda aplicarse a todas las naciones y en todas las circunstancias.
Cuando se pregunta de un modo absoluto qué clase de gobierno es el mejor gobierno, se hace una pregunta carente de respuesta y determinación, pues tiene tantas buenas respuestas como combinaciones posibles dentro de las situaciones absolutas y relativas de los pueblos. En todas las épocas ha habido muchas disputas acerca de la mejor forma de gobierno, sin tener en cuenta el hecho de que cada una de ellas es en algún caso la mejor y en otro la peor. Dentro de las formas de gobierno, Rousseau distingue tres: la democracia, la aristocracia y la monarquía. Veamos cómo las define nuestro filósofo. El soberano puede, en primer lugar, entregar las funciones del gobierno a todo el pueblo o a la mayor parte de él, de manera que haya más ciudadanos magistrados que simples ciudadanos particulares. A esta forma de gobierno se le da el nombre de democracia. O bien puede concentrar el gobierno en manos de un pequeño número, de manera que sean más numerosos los ciudadanos que los magistrados. Esta forma lleva el nombre de aristocracia. Por último, puede concentrar todo el gobierno en manos de un magistrado único del que reciben su poder todos los demás. Esta tercera forma es la más común y se llama monarquía. El tamaño de la nación nos dirá cuál es el gobierno más adecuado para ella. Los gobiernos democráticos son adecuados para estados pequeños, los gobiernos aristocráticos para los estados medianos y los gobiernos monárquicos para los estados más grandes. A continuación les dejo algunos pasajes en los que Rousseau habla más ampliamente sobre estas tres formas de gobierno. Democracia. Si tomamos el término en todo el rigor de su acepción, habría que decir que no ha existido nunca verdadera democracia y que no existirá jamás, pues es contrario al orden natural que el gran número gobierne, que el pequeño sea gobernado. No es posible imaginar que el pueblo esté continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos. Por lo demás, ¿cuántas cosas requiere este gobierno difíciles de reunir? En primer lugar, un estado muy pequeño en el que el pueblo se pueda congregar con facilidad y en el que cada ciudadano pueda fácilmente conocer a los demás. Después, mucha igualdad en los rangos y en las fortunas. Finalmente, poco o ningún lujo, porque el lujo es producto de las riquezas. Aristocracia. Hay tres clases de aristocracia: natural, electiva y hereditaria. La primera solo es adecuada para los pueblos sencillos. La tercera es el peor de todos los gobiernos. La segunda es la mejor, es la aristocracia propiamente dicha. En la aristocracia las asambleas se hacen más cómodamente, los asuntos se discuten mejor, se solucionan con más orden y diligencia. En una palabra, el orden mejor y más natural consiste en que los más sabios gobiernan a la multitud, cuando se está seguro de que la gobernarán en su provecho y no para el bien propio. Monarquía. Hemos observado, gracias a las relaciones generales, que la monarquía solo conviene a los grandes estados. Cuanto más numerosa es la administración pública, más disminuye la relación del príncipe con los súbditos y el estado carece de unión. De ahí la necesidad de órdenes intermedios como la nobleza. Un defecto inevitable que hará siempre que el gobierno monárquico esté por debajo del republicano es que en este los que ascienden a los primeros puestos son los hombres más notables y capaces, mientras que los que hacen fortuna en las monarquías suelen ser enredadores, bribonzuelos e intrigantes. Ahora, no todas las formas de gobierno están exentas de deformarse y caer en el abuso. De hecho, Rousseau nos dice que toda forma de gobierno tiene una tendencia natural a la degeneración. Hasta el estado mejor constituido degenerará y terminará algún día, pues es el proceso natural de las cosas. Al igual que los hombres nacen y mueren, todos los estados llegarán a su inevitable final. La muerte de un gobierno ocurre cuando las voluntades particulares sustituyen a la voluntad general. Esto puede conducir o bien a la anarquía, a la oligarquía o a la tiranía. A la anarquía cuando los individuos tiran cada uno por su lado, a la oligarquía cuando prevalece la voluntad de los más ricos y a la tiranía cuando la voluntad privada de uno solo dirige el gobierno. De ahí no es más que cuestión de tiempo para que se llegue a su inevitable final. Esta es la pendiente natural e inevitable de los gobiernos mejor constituidos. El cuerpo político, lo mismo que el hombre, comienza a morir desde su nacimiento y lleva en sí mismo las causas de su destrucción. Que el gobierno tenga el poder de hacer valer la ley y pueda castigar a aquel que se niegue a cumplirla, no significa que tenga el derecho de ejercer un dominio arbitrario sobre el pueblo y pasar por encima de su soberanía. La soberanía del pueblo es inalienable, nadie se la puede quitar, ni siquiera un rey o un presidente. El pueblo tiene la última palabra sobre qué camino quiere seguir como sociedad. El pueblo, como soberano, puede limitar, modificar o recuperar el poder ejecutivo cuando éste así lo desee. Rousseau señala que es importante formar asambleas periódicas en las que se voten dos cuestiones. Uno, si el pueblo desea mantener la actual forma de gobierno, y dos, si quiere dejar la administración en las manos de los actores encargados de ello. Lo que
que esto nos enseñe es el gran sentido de responsabilidad que deben portar todas y cada una de las personas que forman la sociedad. Las reflexiones finales se las dejo aquí abajito. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. El reporte debe de hablarme de los 11 temas que tratamos aquí. Son 11. Entonces, si no traen los 11, pues no les voy a firmar. Por lo que corresponde a que, obviamente, ni me van a entregar media cuartilla ni me van a entregar una cuartilla. Porque son 11 temas que nos describen y que nos habla del contrato social, de las formas de gobierno. No. Esto me lo entregan el jueves y ya de aquí vienen muchas preguntas para el examen. Está como muy digerible. O sea, este profesor intenta hacer todo un resumen del contrato social de ROSIU. Entonces, por eso es que se los puse y se los proporciono para que de ahí lo podamos ver. Ya el jueves lo vamos a aterrizar más. Obviamente les voy a hacer preguntas para saber si sí tienen el contenido, ¿no? Porque bueno, vi que algunos sí tomaron notas, vi que otros se durmieron, vi que otros solo estaban a ver si ya se acaba, y otros como que están pensando en otra cosa menos el video. Entonces, bueno, eso ya depende de cada quien, ¿sale? Y les recibo para el jueves. Gracias. Pero era de tarea. ¿Qué les dije la clase pasada? ¿Qué les dije? Es que aparte sí llegué a tiempo, nomás que no sabía que era aquí. No llegaste a tiempo, te observé cuando pasaste. A tiempo es a las 8. Yo fui a las 8 y nada más estaban ellos. Llegué como a las 8. ¿Y a las 8 no estaban? A las 8 no, ¿a qué hora llegaste? Ah, 7:58 y ahí estuve de que son las 8 o vamos a clase. A las 8 no llegaron. No, llegué como 3. Les voy a poner media firma por esto. La siguiente, ya les lo dije la clase pasada. No voy a revisar lo que ya pasó a las 8 que empieza la clase. O sea, a las 8 en punto empiezo. Entonces ustedes deben de prever si están a las 8 o están después y ya se pierdan las firmas que se pierdan. Estos son tus lapiceras. Iván, pasa esto para allá, por favor. Es desde antes. Desde el Debe ser muy bien puntuales. O igual a lo mejor ahora voy a ver quemando mi casa. Los jueves a seguimiento académico. ¿Qué es? ¿Aquí salimos? Hoy es martes a las 1:50.
Sí, que